Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen por las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 2 de diciembre del año 2024. Inició el último mes del año, el mes de la Navidad. En materia internacional, bien, el presidente Joe Biden anunció ayer domingo que indultó a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba una sentencia este mes por delitos relacionados con armas de fuego e impuestos, lo que marca un cambio de postura mientras se prepara para dejar el cargo. Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter, dijo en un comunicado. Es un indulto total e incondicional, según una copia de la concesión ejecutiva de clemencia. Esta concesión oficial de clemencia no puede ser rescindida por el presidente electo Donald Trump. Al indultar a su hijo, Joe Biden incumplió una promesa pública que hizo repetidamente antes y después de abandonar la carrera presidencial de 2024. El presidente y su principal portavoz de la Casa Blanca habían dicho inequívocamente, incluso después de que Trump ganó las elecciones de 2024, que no indultaría a Hunter Biden ni conmutaría su sentencia. Tremendo, tremendo, qué manera de salir por la puerta atrás de la Casa Blanca. En Alemania, miles de trabajadores de Volkswagen se declararon en huelga este lunes, después de que la compañía anunciara planes de cerrar 3 plantas y recortar las pensiones. Las huelgas de advertencia comenzarán el lunes en todas las plantas, afirmó Thorsten Groger, que dirige las negociaciones sindicales con el gigante automovilístico alemán. De ser necesario, esta será la disputa salarial más dura que Volkswagen haya visto jamás. Decenas de miles de empleados del sindicato IG Metall dejaron de trabajar a las 9:30 a.m. de hoy, lunes, hora local de Alemania. La huelga durará 2 horas, un proceso que se repetirá en el turno de la tarde. Se espera que Groger y la líder del Consejo de Trabajadores, Daniela Cavallo, se dirijan a la multitud frente a la planta principal de la empresa en Wolfsburg. Esta medida que tomó Volkswagen, Flor, tiene que ver con la reducción de sus ingresos y de sus utilidades. Igual está sucediendo con otros fabricantes de autos alemanes como Mercedes-Benz y BMW. Esto por la realidad actual de la economía, grandes mercados a donde exportaban vehículos de esas plantas, como China, están paulatinamente reemplazando esos vehículos importados por vehículos eléctricos de fabricación local. Y por último, el régimen de Siria perdió el control total de Alepo, la segunda ciudad del país, por primera vez desde el inicio de la guerra civil en el año 2011, tras una ofensiva relámpago de rebeldes que asestó un duro golpe al presidente Bashar al-Assad, informó una organización humanitaria ayer domingo. La alianza de milicias rebeldes, dominada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, inició el miércoles un asalto fulgurante para tomar Alepo, que dejó 412 muertos, en su mayoría combatientes de ambos bandos, pero también 61 civiles, reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El HTS y otras facciones aliadas controlan Alepo, excepto los barrios bajo control de las fuerzas kurdas, dijo Rami Abdelrahman, director del OSDH, una ONG con sede en Reino Unido que cuenta con una amplia red de informantes en el terreno. Estados Unidos y sus aliados Francia, Alemania y Reino Unido pidieron ayer domingo en un comunicado conjunto una desescalada en Siria y urgieron una solución política al conflicto. El presidente Assad destacó la importancia del apoyo de aliados y amigos para hacer frente a los ataques terroristas respaldados desde el extranjero en la ofensiva de Alepo, tras reunirse en Damasco con el canciller iraní Abbas Araghchi. Rusia indicó por su lado que su aviación estaba ayudando al ejército sirio a hacer retroceder a los rebeldes en las provincias de Idlib en el noroeste, Hama en el centro y Alepo en el norte. El mundo sigue revuelto. Flor, Mari Misrachi. Ángel, bienvenida, Flor, de vuelta. Gracias, gracias. ¿Cómo te fue en tu viaje de carácter familiar? Bien,
Muy bien. Bien. Excelente. Pasando frío allá en el norte, ¿no? Ay, sí, que sí que. Ok, bueno, hay varias cosas en el plano local. Para mí lo más importante sigue siendo el Seguro Social. Ah, no, eso sin duda. Esa es la discusión más importante de los últimos 30 años, Flor. Es correcto. No hay la menor duda sobre eso. Esta semana deben adelantar, no terminar, pero sí adelantar. Habían proyectado terminar esta semana, pero no creo que eso va a ser No, posible. el 11 de diciembre van a ir al interior en una gira que yo no termino de entender porque parece que el sentido de urgencia no ha logrado penetrar a la Comisión de Salud de la Asamblea. O sea, el tema de la Caja del Seguro Social es un tema urgente. Es el más urgente. Porque llevaba 15 años de postergación. Mira, O más. lo que sí está de 20 en más, realidad. lo que sí está de más y no agrega valor en la discusión es meter miedo con el tema. Sí, no. Porque la verdad, sobra en este momento. Sobra. No hay necesidad de meter miedo porque sobra. Este tema es importante, ya sabemos, y está claro, está sustentado la manera en que los dos últimos gobiernos patearon la pelota. Eso está claro. Entonces, ¿Meter miedo de quién? meter miedo al decir, es que si no se aprueba el 31, no, ya la ley está. Es correcto. Tiene que pasar la ley. Obviamente, mira, y los diputados lo que se ha tienen logrado, o que sí o que no, pero no echar esa pelota más para lo adelante. que sí yo creo, y me parece que es correcto de parte del Ejecutivo, es establecer una fecha de cumpleaños. Si aquí esto no se le pone fecha de cumpleaños, señores, Se puede ir por años. patean la pelota, Sí. porque estos políticos siguen pateando la pelota, no les importa, Pero el Ejecutivo sobre texto no- el de Ejecutivo capital no le político, puede decir- sobre texto de que del populismo, sobre texto de lo que sea. El Ejecutivo no les puede decir si aprobarlo o No. no aprobarlo, ni puede No. ponerle fechas límites, No, pero sí estableció una fecha de cumpleaños y eso sí me parece que es lo correcto. O sea, por que lo voten a sanidad, favor o en contra, pero que lo voten. por sanidad del Oye, país. La y de- Asamblea puede hacerle las reformas que a bien tenga. Así es, pero la Asamblea tiene que entender que esto se necesita. Claro. Esto es clave. Claro. Y aquí no hay necesidad de meter miedo, simple y sencillamente es importante lo que está ocurriendo allí. Tampoco se debe, y me parece a mí también que no es un buen mensaje, descalificar las opiniones que llegan allí, porque las opiniones son opiniones. O sea, Sí. llegarán opiniones de todo el mundo. Sí, y son buenas y válidas en malas. este momento, buenas y malas. Algunas valdrán la pena incluirlas, otras no. Están llegando muy pocas propuestas, la verdad. Pero más que nada lo que hay es como una catarsis general de la gente sobre Es el parte tema. del proceso y tiene que estar en una democracia, porque si no lo hubiera, nos estuviéramos quejando de que no lo hay. Exactamente, yo creo que sí. Entonces, yo creo que es importante y sí es importante la fecha de cumpleaños. Si no le ponen fecha de cumpleaños, esto va a ser el 2026 y todavía vamos a seguir discutiendo. Sí, el tema es Tampoco así. también que no me lo pasen como gol, ¿no? Claro, O sea- claro, obvio, Eso no. obvio. Hay observaciones de las que se han hecho en las presentaciones que tienen mucha validez. Sí. Mucha validez. Casualmente hoy vamos a conversar con uno de los que han hecho observaciones e incluso ha presentado una propuesta novedosa que algunos todavía están terminando de analizar, el economista Ernesto Bazán. No sé si ya lo Sí, tenemos. yo lo conectado. que quiero preguntar a Ernesto Bazán es que si esa era la propuesta que traía con el señor Ricardo Lombana, sería bueno que nos aclarara eso. Porque, mira, es importante poner sobre la mesa si otro candidato hubiese sido hoy presidente, ¿qué hubiese hecho con la Caja de Seguro Social? Porque no importaba quién ganara, ¿Y en qué tiempos? no importaba quién ganara, el que ganara tenía que hacer y que tenía que tomar una decisión sobre la Caja de Seguro Social. Así que creo que el señor Bazán no puede explicar eso, si realmente esa era la propuesta del señor Ricardo Lombana. Para entender, ¿no? Para entender, sobre todo porque él estaba en el equipo económico del señor Ricardo Lombana. También, ahora después de la pausa vamos a hablar sobre el tema de esta gente, una empresa holandesa que por cierto nos metió en una lista, o sea, el Países Bajos nos Lista metió en la oscura. lista esta de, una de estas listas oscuras que no le gustan a Flor. Y que resulta que era una empresa de Países Bajos que estaba dándole la vuelta a el pago de impuestos, o sea, buscando exoneraciones extrañas. Dice que ellos eran una zona libre de petróleo y resulta que eran una barcaza. Y era un secreto a voces y todo el mundo lo conocía. Eso nos lo dijo Harley Mitchell y ahora va a estar con nosotros en breve aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa y regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Ahora sí está con nosotros el licenciado Harley Mitchell con el tema de esta barcaza que se hacía pasar por zona libre de petróleo. Para sintetizar la cosa, Harry, no sé, pues, o sea, Yo creo que eso ya solo no- pasa en Panamá. Yo creo que ya no me necesitas porque ya lo sintetizaste muy bien.
Y miren, hay cosas en nuestro país. El tema es que tú sí le has dado seguimiento al asunto y ya tú nos revelaste hasta que esto era un secreto a voces, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y ahora vemos corriendo a la embajadora de los Países Bajos y viendo de qué forma, sí, pero hace rato está pasando esto. Sí. O sea, y supuestamente Países Bajos quiere dar un ejemplo a nivel mundial porque nos tiene metido en una lista allá porque supuestamente no cooperamos en temas fiscales y mira lo que están haciendo. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Sí, mira, quisiera empezar sin perder el hilo del tema de por qué estoy aquí. A uno de los periodistas me acaba de decir en broma de que estoy en todos los temas, en un tema ambiental, en un tema de petróleo, pero hay temas ambientales y de relevancia ambiental. El petróleo es un asunto altamente regulado. El tema del derecho ambiental no es solamente la protección de la naturaleza, que es muy importante, sino que todo bien o servicio que pueda dañar la naturaleza, que incida en la naturaleza, como por ejemplo el combustible, es un tema de relevancia ambiental. Y por tanto, el tema de las zonas libres de combustible, donde se hace una gran inversión que tiene como eco del Estado unos alivios fiscales, de acuerdo al decreto del Gabinete 36 de 2003, esto no puede ser percudido, como se decía antes, por un tema de juega vivo fiscal, como lo que habíamos comentado, que era un secreto a voces en la industria marítima, de que había algunas empresas que supuestamente por doble tributación no pagaban impuestos en Panamá o no debían pagar impuestos en Panamá. Resulta que, según las investigaciones del Ministerio Público, se revela ante todos nosotros de que estas empresas no tenían, y esto es en virtud de lo que dice la Secretaría de Energía, la legitimidad para poder optar por este alivio fiscal que constituye tener una licencia de zona libre de petróleo, porque como lo acabas de decir, el hecho de que yo tenga una barcaza de transporte de una zona libre de petróleo hacia el resto del país o hacia otro lugar, no te hace automáticamente acreedor al alivio fiscal. Claro, porque es que el alivio fiscal lo tiene la zona libre de petróleo, pero no es extensivo a todo lo que lo usan, ¿no? Correcto. Eso no funciona así en ninguna parte del mundo. La zona libre de petróleo puede tener barcazas y aún así estas barcazas deben cumplir requisitos. La Autoridad Marítima de Panamá a toda barcaza debe darle unos permisos. La Secretaría de Energía a todo el que transporte combustible o derivado del petróleo debe darle unos permisos también, pero esto no quiere decir que toda barcaza que entre y salga a una zona libre de petróleo es en sí una zona libre de petróleo y por tanto susceptible de las exoneraciones fiscales gigantescas que les da la ley. Esto tiene que tener una complicidad importante para que pueda suceder. Sí, por supuesto que estos temas no son de una persona o como dicen en el argot de las comunicaciones de pitcher a catcher, entre el usuario que está obteniendo la exoneración y el funcionario público. Esto tiene que ver con una maquinaria y quisiera retomar lo que acaba de decir Atenógenes. Ojalá que las personas, los embajadores, todo este servicio diplomático que se está movilizando, se movilice primero que nada para entender cómo funciona la normativa panameña y no exonerar por exonerar de responsabilidad de esta vez a una empresa que puede haber incumplido con la normativa. Todo lo que yo digo es sin perjuicio al debido proceso, a la presunción de inocencia, pero lo que ha salido en la prensa recientemente es algo que llama a la reflexión de todos los panameños. Ahora, ese otorgamiento de esos beneficios fiscales fue hecho por medio de una resolución de la DGI. Y entonces, ¿cómo se explica que la DGI haya expedido una resolución para una empresa que no tenía un contrato de zona libre de petróleo? O sea, eso es como si le otorgan un permiso de construcción a una empresa que no es constructora, guardando la... Pero tal cual. Sí, así es. Bueno, es que esto es lo que ha sido revelado en los medios de prensa escrita como resultado de las pesquisas del Ministerio Público en la DGI. No se encuentra un espejo de lo supuestamente otorgado por la DGI en la misma DGI. Esto de ocurrir correspondería a una desviación de poder, si es que este acto administrativo es real. La exoneración aparenta ser legal, sin embargo, cuando arañas la superficie y observas, como dicen las pesquisas del Ministerio Público, de que la resolución de DGI dice, no, esta empresa tiene los permisos de barcaza de Autoridad Marítima y tiene el permiso de transportar combustible de la Secretaría de Energía. Esto no es suficiente para tener la exoneración fiscal. Tiene que tener licencia tipo A o tipo B
de zona libre de combustible según establece la normativa que he mencionado. Si no la tiene, no es exonerable de tributos. Si la tiene, sí lo es, pero esta barcaza, como certifica la propia Secretaría de Energía y la empresa que la alberga, no es ni nunca ha sido zona libre de combustible. Ahora, las zonas libres de petróleo sí evidentemente tienen una exoneración, evidentemente. Porque es que Guido sí planteó algo muy importante, y es que aquí se legalizó lo ilegal, ya que sí había una autorización de parte de la Dirección General de Ingresos. ¿Cómo se llegó allí? Es la parte ilegal. Es la parte ilegal. Si la empresa, y esto por lo que tú dijiste en el noticiero también, de que era un secreto a voces en la industria, que estas empresas estaban haciendo eso, la empresa se benefició, la empresa fue parte de, o sea, hay una gran cantidad de preguntas que obviamente será la Fiscalía Anticorrupción la que tendrá que investigar y buscar respuestas, Y el ¿no? Estado ahí En la ha DGI. sufrido una lesión patrimonial, Claro. porque al dejar de recibir esos impuestos que se le exoneró ilegalmente a esta empresa, ahí hay una pérdida para el Estado que hay que ver cómo se recupera. No, todo esto es presunto, pero no Sí, solamente sí. corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, sino también a la Fiscalía para la Delincuencia Organizada, que entiendo que incluso hasta archivó temporalmente esta causa por supuesta falta de pruebas. Pero En su momento. Sí, en su momento. Claro. Pero también la Fiscalía relativa al delito fiscal, la cual, en virtud del propio Código Tributario, Procesal Tributario, establece, y miren esto, parece mentira, que todo, para la calificación del delito fiscal, el expediente tiene que pasar por DGI primero. Claro. Esto es lo que dice la ley. Sin Pero la embargo, DGI hace- te está diciendo, como dice Guido, que este señor sí tiene, esta empresa sí tiene una exoneración Por fiscal. eso es que el sistema debe tener pesos y contrapesos como la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la que establece la exención tributaria o el levantamiento del hecho imponible que establece la ley. Y por eso es que es importante que nuestro sistema y que nuestros abogados también vean los pesos y contrapesos. Por ejemplo, cuando nos enteramos de estos temas durante la discusión de la ley de cabotaje, que establece la retaliación del Estado panameño contra las empresas que nos tienen en listas grises y listas negras, listas discriminatorias, dice la ley. En el sector marítimo existe esta posibilidad, que nos coloquen en una lista en el extranjero y mediante la ley de cabotaje se permite que haya algún tipo de retaliación. ¿Qué es lo que pasa? Que al enterarnos de esto, por supuesto, como abogados, leemos los tratados de doble tributación, leemos la normativa y se pudo aconsejar, aparte del sector marítimo, de que esto no era una práctica viable. El sector marítimo no sabía si esto era lícito o no, porque en el imaginario se cree que cuando un país tiene un tratado de doble tributación, o no tributa o tiene una categoría especial, y esto más lejos de la realidad. Un tratado de doble tributación precisamente es para dos cosas: que no se abuse del usuario para que no pague impuestos en dos jurisdicciones diferentes por un mismo hecho imponible, y por el otro lado, para evitar la defraudación fiscal. No quisiéramos pensar que esta empresa no reporta impuestos en su país de origen porque los paga en Panamá, y resulta que en Panamá se los Tampoco. está autoaliviando. Ahora, pero explíquenos los alcances de ese Bueno, no están tratado. autoaliviando porque con la complicidad No, ya pero, sería... pero explíquenos los alcances de ese acuerdo de libre tributación, de doble tributación, corrijo, entre Países Bajos y Panamá. O sea, alcanza el hecho de que esta empresa, como tributa en Países Bajos, no debe tributar en Panamá su manejo, su administración, los permisos, los controles. O sea, No. ¿cuáles son los alcances que tienen? Te agradezco la pregunta porque este es un tema bastante incomprendido. Los tratados de doble tributación son un marco que es superior a la normativa doméstica normal. Los tratados de doble tributación establecen un marco de acuerdo entre los países que pueden funcionar con que se tribute en el país de origen, en el país donde se genera la renta, o que se arbitre por parte del país receptor de los tributos la manera en que no exista doble tributación con el país de procedencia. Es un marco para que ambos países acuerden. No se trata de un tema rígido a rajatabla, sino muy por el contrario, establece una cooperación bilateral para que no exista ni abuso por un lado ni defraudación del otro. Esto es importante porque este esquema de complicidad
que aparentemente existía entre las autoridades públicas se pudo haber beneficiado de una cooperación más transparente, más diáfana, más abierta con los gobiernos extranjeros. Recordemos que no solamente tenemos tratado de doble tributación con este país, los tenemos con varios países. Los países desarrollados no dejan que se escape su renta. Por tanto, es muy importante para las autoridades nuevas, no solamente de la Dirección General de Ingresos, sino en casos como esto, de la Autoridad Marítima de Panamá y la Secretaría de Energía, que coordinen más para que estos asuntos no queden en los rumores de pasillo, que no queden en escándalos como ahora, sino en un medio perfecto, totalmente establecidos de acuerdo a la legalidad. Y ojalá se investigue, porque yo quedo ahora con la duda de que si esta empresa que operaba barcazas obtuvo ese beneficio, ¿cuántas otras que operan barcazas no pueden haber obtenido este mismo beneficio? Exacto. No, la Secretaría de Energía tiene listas de empresas que tienen sus permisos normales, en regla, de transporte de combustible. También tiene récords o anales de qué empresas han tenido o tienen licencias tipo A o tipo B para combustible. La Autoridad Marítima tiene listas de cuáles son las empresas que efectivamente transportan combustible. El tema es que mediante el principio de buena fe tributaria y la confidencialidad de los expedientes tributarios, estas empresas suelen abusar o suelen jugar aparentemente con este tema de confidencialidad para ocultar lo que en realidad están haciendo. Como decía Simón Bolívar, a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen. Pero hay que ver qué dice Publio de Gracia, porque fue bajo su administración. Sí, no, y si tuvo algo que ver o no, lo determinan las autoridades, ¿no? Bueno, esto yo no sé si es bueno o malo para él, yo creo que es bueno. Nosotros le hicimos la consulta a él sobre el tema y él lo que nos dijo es que las empresas tenían que pagar impuestos. Así que lo que nos llama la atención, este asunto que saca la prensa escrita, es bastante inexplicable porque entendemos que a nivel formal la Dirección General de Ingresos de la administración pasada tenía la idea y tenía la convicción, y lo estableció en su día por escrito, de que empresas que estaban en estas circunstancias debían pagar tributos. Eso hace más interesante y más importante la investigación. ¿Y esa respuesta quedó por escrito, Harley? La consulta, sí, porque, no, miren, este programa se llama Cuarto Poder. Sin embargo, recuerdo con mucho aprecio que el profesor Rigoberto González Montenegro, hace ya casi una década, declaró que el Ministerio Público es el cuarto poder del Estado también. ¿Por qué? Porque este es el que mantiene un equilibrio de fuerzas, no solamente equilibra al órgano judicial, sino que en este caso está equilibrando al órgano ejecutivo mediante investigaciones que dan la oportunidad de esclarecer temas que están como los expedientes secretos X, inexplicables. Bueno, gracias, licenciado Harley Mitchell, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a conversar con Ernesto Bazán, Guido. Ernesto Bazán está en España, así que, pero el viernes se presentó. Y se conectó, desde España. Se presentó en la Comisión de Salud. Como a las 3 de la tarde en España. De la Asamblea y presentó una novedosa propuesta. Así que ya tenemos a Ernesto vía Zoom. Efectivamente. Tiene frío, Mira, tiene frío, está como flor. Así mismo debo venir yo aquí, porque Dios mío. Bienvenido, Ernesto. Sí, muy buenos días. Aquí saludos desde Madrid, viviendo el ambiente panameño, perdón, el ambiente navideño. Bueno. Sí, porque panameño no. Panameño está lejos. Acá también hay quienes están viviendo el ambiente navideño, ¿no? Ernesto, la propuesta que presentaste el viernes en la Asamblea ha llamado la atención de muchas personas. A mí me han comentado muchas personas, porque, o sea, una de las quejas que ha habido es que la gente va, hace una algarabía, hubo uno que rompió la ley y la tiró al piso, van y presentan quejas, van y señalan, hacen señalamientos, la mayoría de los señalamientos son en muchos casos desfasados, pero no hacen propuestas. Muy poca gente ha hecho propuestas y una de las propuestas quizás más completas ha sido la que presentaste el viernes. Queríamos que nos ayudaras a desgranar esa propuesta acá en Cuarto Poder hoy. Sí, bien, bueno, muchas gracias.
Bueno, la propuesta parte del análisis de la realidad panameña. Primero que nada, somos un país que tiene déficit fiscal estructural y gravísimo. Segundo, tenemos una distribución muy desigual del ingreso y eso hace que sea necesario crear fondos para poder subvencionar a los sectores más vulnerables. Y en esa propuesta se establece dos grupos de jubilados. Primero, digamos, unificar, pero bajo el principio de cero perjuicio, ¿no? Entonces, cuando se unifican los dos subsistemas, el principio de cero perjuicio te dice ninguno de los que ya tiene beneficios o de los que espera recibir algún tipo de beneficio se va a perjudicar. Y está diseñada financieramente para que así sea. Entonces, en la unificación aparecen dos grupos de jubilaciones. Las jubilaciones para los segmentos vulnerables, que van a tener o tendrían una pensión mínima de 360 balboas, hasta ahí dan los números, ¿no? Obviamente a todos nos gustaría que sea más, pero hasta ahí dan los números. Y que tendría, digamos, un financiamiento, ahora les voy a explicar, de medidas no paramétricas. Y un segundo grupo, que es el grupo donde probablemente estamos nosotros cuatro, que es el grupo de las personas que no son vulnerables, o sea, de personas trabajadoras que tienen buenos ingresos y que no necesitan ninguna subvención del Estado. Entonces, para ese grupo, lo mejor es el sistema de fideicomisos individuales. Y hago digamos, el énfasis en el término fideicomiso porque es lo más fuerte que puede tener, más que una cuenta de ahorro individual, es, digamos, el fideicomiso tiene las características de ser inembargable, inalienable, ¿no? Y ser como muy propio de las personas, porque lo que se pretende con esta propuesta es, digamos, expropiarle a los que tienen cuentas individuales en el sistema mixto para juntar, digamos, en un solo sistema y tener la liquidez para pagarle, digamos, las pensiones a los que están jubilados en el otro subsistema, ¿no? Y eso no es sostenible. Entonces, eso, digamos, en principio, separar esos dos grupos. Ahora viene la fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, el primer tema es una tasa de contribución de 1 centavo por cada 10 balboas de transferencia bancaria. Entonces, esto nos dejaría entre 400 y 500 millones de dólares aproximadamente. Esto, más que un impuesto, es una contribución que iría a un fideicomiso, que le he llamado FICOS, Fideicomiso de Contribución Solidaria, FICOS, que permitiría asegurarle a, digamos, un grupo de personas, las vulnerables, una pensión mínima. Y además, como los depósitos bancarios son crecientes en el tiempo, esto permitiría que la pensión pueda ajustarse, digamos, gradualmente por inflación. Lo segundo es para, digamos, tenemos un déficit actuarial que en dinero de hoy es más o menos 81.000 millones de dólares. Entonces, una propuesta que no crea nuevas fuentes de ingreso es una propuesta que no va a poder sostenerse en el tiempo porque tarde o temprano llegará nuevamente la crisis, la imposibilidad de pagos y no es justo que le dejemos a las próximas generaciones dentro de 15 o 20 años nuevamente el problema de que se acabaron las reservas para pagar las pensiones. Entonces necesitamos crear fuentes de ingreso. Pero ¿qué Una pasa? pregunta. El- ¿La propuesta sí, entonces del gobierno es mejorable o es mala para usted? no, no es mala, es malísima. Ujú. Es malísima. O sea, ¿Por qué? primero... Porque no es Por- sostenible. primero no resuelve el problema. O sea, aquí tenemos un problema que es un déficit actuarial de 81.000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esa cuenta? Digamos, la propuesta no genera los fondos ni genera ni siquiera la hoja de ruta para poder encauzarnos y pagar esa deuda. ¿Ok? Hablan de Segundo, mejorar la recolección de a impuestos. ver, la recolección. Hay tres cosas que se van a hacer para reducir el déficit fiscal. Lo que pasa es que hay que partir digamos, de la premisa que no podemos resolver el déficit actuarial partiendo de un déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal no puede financiar el déficit actuarial. ¿Por qué? Porque tú estás pasando un déficit para el otro lado del déficit, ¿no? Los dos son responsabilidad del Estado,
Y obviamente los déficits, ¿cómo se cubren? Con deuda. Entonces, la mayor recaudación de impuestos la tenemos que hacer. O sea, hay tres cosas que tenemos que hacer obligatoriamente. Reducir los gastos, reducir y eliminar las exoneraciones tributarias y reducir la evasión fiscal. Esas tres cosas no son sencillas, pero hay que hacerlas. Pero cuando nosotros la hagamos, lo que vamos a conseguir es reducir el déficit fiscal y ojalá ponerlo en punto de equilibrio. Eso sería lo ideal. Pero mientras nosotros no hagamos eso, cualquier aporte que haga el Estado al déficit actuarial va a significar que va a tener que tomar deuda, ¿no? Entonces, la reducción en la evasión no se puede usar dos veces. Lo usas para reducir el déficit fiscal o lo usas para reducir el déficit actuarial. Si estás en déficit fiscal, la única forma que el Estado aporte fondos es a través de deuda, la única forma, siempre que esté en déficit fiscal. Entonces, una propuesta que se cae rapidito. No es, digamos, no resuelve el problema porque no genera fondos, no es sostenible y además tiene, digamos, las discrecionalidades que se le da al director. Creo que no puede permitirse eso de ninguna manera, que a sola firma una persona disponga de tercerizar servicios de administración de fondos por 10.000 millones de dólares. Lo que ellos alegan, lo que alegan es que no se le están dando demasiadas facultades, sino que se están normalizando las facultades que no tenían el director. No, es que es lo mismo. O sea, se está normalizando la facultad. Que no puede tener el director, no puede tener esas facultades. O sea, de que tenía disponer, pocas tercerizar. facultades, se le están dando las necesarias porque no eran suficientes. Yo estoy hablando de esa facultad específicamente. Esa facultad no la tenía. Y esa facultad no la puede Ahora, tener el director. Ernesto, una pregunta. Cuando usted estaba en el equipo de asesor del señor Ricardo Lombana, ¿qué estuvieron analizando para resolver el problema de la Caja de Seguro Social? Porque todos los candidatos a la presidencia de la República, de una forma u otra, Iban a tener que abordar el tema. tenían que abordar el tema. No Sí. sé, ¿cuál sería o cuál era la propuesta del señor Lombana para el tema de la Caja de Seguro Social? ¿Era esta que usted presentó o era otra propuesta? Ustedes siempre me llevan a contar infidencias. Bueno, y les de eso gusta, se trata. No, no, no. les gusta eso. Es bueno ponerlo en perspectiva porque imagínese que el señor Lombana hubiera ganado, ¿no? Preocúpese Yo- cuando yo- no le preguntemos. Claro. Yo lo veo en su mirada. Bueno, les voy a contar las infidencias. A ver, digamos, retornemos a la época de la campaña. Entonces, en la época de la campaña, ustedes me darán la razón que el grupo político que salía a decir su propuesta perdía las elecciones, porque se colocaba un paso adelante, ¿no? En fútbol se llama offside y en política también existe el offside político. O sea, si tú presentas tu propuesta, sea la que sea, te van a demoler, te van a llover críticas. Es así como se esperaba, ¿no? Entonces, y por eso ninguna agrupación quiso ponerse en offside. Entonces, nosotros sabíamos en el equipo económico que tuviéramos o no tuviéramos propuesta, no se podía decir. ¿Pero la tenían o no la tenían? Yo sabía, ahora voy con esa explicación. Yo sabía que si ganábamos las elecciones íbamos a tener grandes problemas y el problema más grande iba a ser el de la Caja de Seguro Social. Yo tenía esta propuesta, esta es mi propuesta, no es la propuesta de Moca, y dentro de Moca habían varias corrientes. En mi equipo, digamos, el equipo económico, en el que yo tenía el honor de coordinar, había gente muy capaz. Por ejemplo, estaba Jorge Nicoló dentro de ese equipo. Y Jorge tenía la propuesta que ustedes ya conocen, ¿no? Que finalmente es la propuesta de CONEP. Ahora, yo tenía mi propuesta, yo no quería chocar con Jorge en ese momento, así que no quería que haya cortocircuito, y en el camino, ya casi al final, en la última parte de la campaña, se adhiere, apoyando a Lombana, Felipe Argote. Felipe Argote nunca fue parte de mi equipo, ¿no? Pues él tiene ideas muy diferentes a lo que nosotros considerábamos, pero él, digamos, sí le hablaba a Lombana y Lombana sí le escuchaba, ¿no? Como más que una usted, persona, digamos, ¿perdón? Lo escuchaba más que usted, ¿ah? No creo. No creo, pero sí lo escuchaba. Pero bueno, eso pregúnteselo a Lombana cuando lo inviten. Entonces,
Y Felipe tenía una tercera propuesta, que era regresar al beneficio definido, consolidar los dos subsistemas, bueno, ya lo que ustedes conocen, ¿no? Entonces, obviamente, no era momento de generar cortocircuitos a lo interno, porque el gran objetivo del grupo y de los que apoyábamos al grupo era ganar las elecciones. Entonces, ¿para qué nos vamos a matar entre nosotros cuando la lucha era otra? Entonces, yo tenía esta propuesta, este plan guardado, y sabía que si se ganaban las elecciones, ese iba a ser el momento de tener un debate. Y ese iba a ser el momento en que yo iba a sacar, y pues probablemente, si me escuchaban, ¿no? Iba a ser la propuesta o parte de la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Entonces, esa más o menos es la historia, pero, digamos, el tema de fondo es que esa propuesta es mía, no es de Moca, y en su momento pues no quise poner el tema, no quise priorizar que Moca lo adopte porque realmente no era algo prioritario. Ernesto, siguiendo con la propuesta. Pero Eso. desclasificó muchos archivos Sí, ahí. sí. Desclasificó un montón de archivos, Ernesto. Bueno, gracias. eso es lo que a ustedes les gusta, yo sé. Siguiendo- Nos diste bastante detalles. Siguiendo con la propuesta, de los comentarios que he recibido hay que esas contribuciones realmente son gravámenes o impuestos, porque Ajá. 1 centavo por cada 10 de transacciones bancarias, eso es un impuesto que va a tener que pagar el que hace la transacción bancaria, porque eso no lo van a pagar los Ajá. bancos. El Ajá. 5% sobre las pólizas de seguro Se le pasa al se le cliente. pasa al asegurado. 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 El 3% por el tránsito de barcos lo paga la naviera, ¿no? Y $18 por cada turista, pues lo paga el turista. Entonces, también hay otros de 2% sobre nuevas concesiones. Entonces, son Lo nuevos. paga el concesionario. Sí, lo paga el concesionario, pero el concesionario, dependiendo se lo transfiere al que recibe el servicio del concesionario. Entonces, a la larga, somos todos, Los que pagamos ¿no? eso. La mayoría de los casos pagando esas nuevas contribuciones o gravámenes. Sí, digamos que la realidad es que el dinero tiene que salir de algún lado. Cuando yo establecí, este es el segundo fondo, porque son 3 fondos, ¿ok? El segundo fondo se llama FOR, Fondo de Recuperación. Este es el fondo para empezar a hacer caja para pagar esos 81.000 millones, ¿ok? Entonces, el impuesto a la póliza de seguros, digamos, es verdad que lo pagan algunas personas, pero es más la carga sobre las empresas, ¿no? Que pagan sus pólizas de todo riesgo, sus pólizas de incendio en líneas aliadas, entre otras cosas. Entonces, digamos ahí, el mínimo es 2.5%, mi propuesta original. En mi discurso en la Asamblea dije 5% para que llegue a 100 millones de dólares. Con 2.5% estamos en solamente 50 millones de dólares. ¿Ok? Pero eso lo pagan los más, digamos, las personas más favorecidas económicamente, ¿no? Porque los desfavorecidos no tienen ni siquiera para pagarse una póliza de seguros de ningún tipo, ¿no? Entonces, ahora, 5% o 2.5%, como lo quieran ver, no es una cantidad, digamos, que tampoco sea dolorosa para el que tiene que hacer la contribución. Si una persona paga $200, por ejemplo, de impuesto, de seguro por vehicular al año, estoy inventando la cifra, $200, entonces pasaría a pagar 210 y sería $10 de incremento anual, o sea, menos de $1 por año, ¿no? O sea, no es, digamos, una cifra dolorosa, pero en el agregado sí representa entre 50 y 100 millones de dólares. Una pregunta, El impuesto, y si no solamente toman para en cuenta terminar, si no toman en cuenta su propuesta y pasan la que está o modificada levemente, ¿es mejor que lo que hay en este momento o no? es peor. O sea, es mejor peor. quedarnos Te como voy a- estamos. sí, digamos, es peor, o sea, tampoco esa yo creo que sea una opción, pero es peor y te voy a explicar por qué. Ujú. Porque aquí lo que se está haciendo es que se está tomando, o sea, se estaría tomando el dinero que está en el fideicomiso de los asegurados al sistema mixto, ¿ok? Que son como 5.000 millones de dólares más o menos. Entonces, un poco más, entre 5 y 6. Entonces, se toma esos fondos, resuelven el problema del gobierno, no del país, resuelven el problema del gobierno porque el gobierno ya no tendría problemas de liquidez y puede pasar 5 años de tranquilidad pagando pensiones.
Pero yo te hago una pregunta, ¿cómo se le va a pagar a estos jóvenes que actualmente tienen fondos en el sistema mixto cuando a ellos les toque jubilarse? Entonces, hoy tenemos un déficit actuarial de 81.000 millones, hoy no existe fondos para pagar a un grupo de jubilados, pero si se juntan a los dos, en el 2035 o 2040 aproximadamente, no va a haber dinero para pagar a ninguno de los grupos. Entonces el problema es peor, en mi opinión. ¿Ok? Y así lo he sustentado. Pero también les quería comentar, en este fondo de recuperación, que falta el tercer fondo, que es el más interesante, en el fondo de recuperación no hay dolor para el bolsillo panameño. Entonces yo he tenido mucho cuidado en que esa necesidad de recaudar fondos no termine afectando al bolsillo del panameño. El impuesto a las navieras no le afecta al bolsillo del panameño, el impuesto a los turistas no le afecta al bolsillo del panameño, y además he tenido cuidado que no sea relevante para la decisión de la actividad. Es decir, ninguna naviera se va a dar, digamos, la vuelta al mundo por un 3% de peaje. Ningún turista va a dejar de venir porque le ponen los $18, que además retiran el boleto de avión. La ciudad de San Andrés, en Colombia, cobra 137.000 pesos colombianos por ingresar a la ciudad. O sea, estamos hablando de $33, más o menos. Entonces, por ingresar a la ciudad, y esto no le ha afectado el turismo, o sea, digamos, es una forma de recaudación poco dolorosa, ¿no? Igual con lo de las concesiones. 2%, o sea, no es algo que va a cambiar sustancialmente, digamos, el curso de la actividad. Y el tercer fondo, porque en las cuentas individuales existe la necesidad de, digamos, mejorar los aportes para poder tener un mejor fondo de pensión, ¿no? Se llama MESI, Mejorador de Cuenta Individual, MESI, con C. Entonces, eso implica un ad valorem que comienza en 1%, ¿ok? Sí. Ese 7% de ITBMS que nosotros pagamos recibiría un ad valorem que comienza en 1%, es decir, nosotros pagamos 108 por cada 100 de compra, pagamos 108 en total, pero ese ad valorem de 1 regresa al fideicomiso. El fideicomiso tiene, digamos, como número de fideicomiso es el número de cédula de la persona. Entonces, cuando yo voy a hacer una compra, yo presento mi cédula y, digamos, ese dólar adicional que pago al ITBMS regresa a la cuenta individual, ¿okay? A la cuenta de pensiones. Entonces, es una forma también de establecer una mayor aportación, ¿no? Pero que vendría a través de otro vehículo, ¿no? Esa es una medida no paramétrica también. Entonces, y ese 1% va a ir mejorando 1,5, 2, 2,5, hasta llegar a 3%. Esta es una modalidad que ya se está implementando en otros países para mejorar, digamos, las pensiones que vienen a través de las cuentas individuales. En Perú, ya el Congreso de Perú aprobó una ley para un sistema que es más o menos similar. Entonces, y esto no es tan doloroso, digamos, para el panameño. Sí es muy doloroso que le digamos, mira, tú aportas 9.25 al sistema de pensiones, a partir de mañana vas a aportar 3 puntos más y el empleador va a aportar 3% más. Ese 3% más es recesivo, ¿no? El 18% para los independientes es recesivo. No solamente es recesivo, sino que propicia la evasión, ¿no? Entonces, y finalmente, decirles que esta propuesta viene acompañada de un seguro de desempleo, o debería venir acompañada de un seguro de desempleo, porque se ha satanizado mucho al sistema de cuentas individuales, y es que históricamente, en los países en donde se ha implementado las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario con el que la gente se jubila, no es muy bueno, está entre 35, 40 o 45%, está más o menos en ese rango. Y en algunos casos incluso llega hasta 20, 25. Entonces hay necesidad de mejorar. Entonces yo he hecho mis corridas, que sí las puedo compartir, y me sale una tasa de reemplazo con la propuesta mía, sin el MESI, en 83.3% de tasa de reemplazo, ¿no? Que es mucho mejor que el 60% que tiene el sistema de beneficio definido. Pero, entonces la pregunta es ¿por qué a mí me sale 83.3% cuando vemos la realidad de lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile? ¿Por qué sale 40% de tasa de reemplazo? Y la respuesta viene porque en mi modelo de Excel, la persona trabaja
todos los años, ¿no? De todos los meses, consecutivamente, sin parar. Y la realidad no es así. La realidad es que las personas tienen paros. Entonces, cuando nosotros cubrimos esos periodos de paro con seguro de desempleo, en donde si la persona que es desempleada, por lo menos la póliza de seguro le da una subvención digamos, de mantenimiento hasta que consiga un nuevo trabajo y le cubre las cuotas de las pensiones, entonces la pensión ya se eleva de manera importante. Ya podemos estar hablando ya no de un 40, sino de un 60, de un 70 o incluso más, ¿no? Entonces, esto es una propuesta que hay que verla integralmente. También la rentabilidad de las pensiones, eso es algo que se puede trabajar mucho porque se pueden establecer sistemas de multifondos, ¿no? O sea, en el sistema de multifondos, en el fondo más agresivo o de mayor rentabilidad, ese puede ser aplicable para personas hasta los 40 años, porque ellos todavía pueden esperar mucho para la jubilación y pueden absorber volatilidades. Un sistema medio de rentabilidad y volatilidad media para las personas entre 40 y 50, y de 50 en adelante ya un multifondo más estable que probablemente invierte solo en plazos fijos porque hay que asegurarle la pensión, no la podemos poner en riesgo, ¿no? Entonces, y algo muy importante que se me pasó a decir en la exposición en la asamblea es el establecimiento de un regulador. No existe, por lo menos yo no conozco, ¿no? Esa es una mejor forma de decirlo, no conozco un sistema de pensiones que no tenga regulador en Latinoamérica. En Perú existe la SBS, en Costa Rica existe la SUPEN, en República Dominicana existe la CIPEN, en Colombia existe la Superfinanciera. O sea, todos tienen un regulador. No importa si es 1 o 10 los que administran las pensiones, pero tiene que haber un organismo que supervise que se está manejando con responsabilidad los fondos de los asegurados. Bueno, muchas gracias, Ernesto, muy interesante, muy interesante. Vamos a ver, todavía hay gente reaccionando Claro. a las propuestas del economista. Bueno, la verdad es que yo he Ernesto recibido Bazán. muy buenos comentarios y me siento muy contento por eso, ¿no? Sí, sí. El mejor comentario fue: este es un economista que es panameño de verdad. Ese fue lo que más me hizo, Bueno. me dejó feliz. Lo cierto es que es de las pocas intervenciones que han Gracias, hecho Ernesto. propuestas integrales y completas. Claro, Uno exactamente. puede estar de acuerdo, puede estar Sí, en desacuerdo, sí, puede tener sí. observaciones, pero se hizo el esfuerzo de hacer una propuesta. Se la pensó. Y eso es lo valioso. Se la pensó Así muy es. bien, Ernesto. ¿Usted no estaba invitado a la mesa? ¿Perdón? ¿Usted no estuvo invitado a la mesa? No, yo pienso que fue un error no invitar porque esa mesa fue excluyente, mesa de escucha, pero solamente se escuchó a los gremios. O sea, yo creo que hubiese sido otra la historia si se invitaba a los profesionales independientes, eso sí, con un documento en la mano, o sea, con un documento previo. O sea, los profesionales independientes que quieran aportar, que vengan y que expongan, ¿no? O sea, pero la verdad es que la mesa fue una mesa excluyente y solamente fue para gremios. Sí. Bueno, Muchas gracias, Ernesto. Disfruta Gracias tu a estadía ustedes. en Saludos. Madrid. Y a nosotros pues se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.